Hoy se cumplen 27 años del fallecimiento del primer obispo de Neuquén, Jaime de Nevares. Murió un 19 de mayo de 1995. Un Jaime de Nevares que había hecho parte de su educación en Francia. En 1940 se recibió de abogado. Después de eso, 3 años más tarde, recién ingresó al seminario de los padres salesianos. Allí se formó eclesiásticamente. En el año 61, el Papa Juan XXIII lo nombró obispo de la nueva diócesis de Neuquén, con una provincia que tenía solamente 4 años de autonomía, es decir, había que empezar de cero. Se involucró con los pueblos originarios, con la situación carcelaria, con la situación migratoria. Impulsó la creación de la pastoral social, la pastoral mapuche, la pastoral carcelaria. Tuvo un gran compromiso con los valores humanos. Recordemos su actuación en la huelga de los obreros del Chocón. Fue uno de los fundadores también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también aquí a nivel local. Fue convocado para ser parte de la CONADEP y luego también fue electo convencional constituyente para la reforma de la Constitución Nacional en 1994, donde decidió renunciar porque detectó que no tenía libertad suficiente, que había demasiada obediencia partidaria y no era lo que él quería. Enfermó, estuvo hospitalizado y finalmente el 19 de mayo del 95 murió. Fue un impacto a nivel nacional, un hombre querido, respetado por todo el mundo. De hecho, su velorio, su entierro, lo demostró. No faltó nadie allí, ¿no? Nosotros vamos a hablar ahora con el padre Rubén Capitaño, porque no sé qué cantidad de años, si todos o buena parte, el padre Capitaño pudo compartirlos con el obispo Jaime. Entonces, queremos conocerlo un poco más a Jaime desde adentro, digamos. Todo esto que yo le he ido contando es una biografía que la encuentra usted en cualquier lado, googlea y aparece. Pero lo que día a día, puertas adentro, era Jaime de Nevares, lo conocen solo aquellos que tuvieron la suerte de tenerlo al lado, ¿no? Y Rubén Capitaño es uno de ellos. Así que le agradecemos mucho, padre Capitaño, que nos atienda, que charle con nosotros en este día que seguramente le debe traer muchísimos recuerdos, ¿verdad? Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lucy, a ustedes ahí en la radio y a los oyentes. Sí, en esa madrugada del 19 de mayo, a las 2 de la mañana, me acuerdo que un periodista de Buenos Aires al día siguiente, y lo voy a nombrar, porque es un periodista muy conocido, director que estaba en un noticiero, y ahora se me fue el nombre, pero no importa. Los viejos nos olvidamos. Pero este periodista me decía el orgullo o el privilegio de haber estado junto a él en el momento de su muerte. Y yo le atiné a decir en ese momento que estábamos tan doloridos, porque sabíamos que se venía la posibilidad de su muerte, porque su enfermedad había avanzado y pocos días antes los médicos que lo atendían ahí en la clínica Pasteur, los médicos dijeron: no sabemos cómo está vivo, porque no le funciona nada. No le funciona, solamente el cerebro y el corazón. Bueno, y yo le decía a este periodista que para mí el privilegio había sido haber estado a su lado en su vida, ¿no? O en gran parte de su vida,
y además de, sí, para mí fue una bendición haberlo podido acompañar hasta el último momento, pero sobre todo haberlo acompañado durante su vida, porque también aprendimos cuando él sufría y cuando él le tocó partir, pero aprendimos sobre todo cuando él vivía, ¿no? Claro. Y cuando él vivía, hacía realmente una enseñanza, una educación. Don Jaime no era de dar muchos consejos y mucho menos recetas para practicar o para llevar adelante. Él más que consejos daba ejemplos, ¿no? Y bueno, y con su ejemplo íbamos aprendiendo. Nunca, por ejemplo, nunca nos dijo a ningún sacerdote, y no sé si se lo ha dicho a algunos laicos, pero a los sacerdotes, por ejemplo, nunca nos dijo que había que comprometerse con la lucha por los derechos humanos, pero él se comprometía. Y entonces, ante la realidad, nosotros sabíamos qué hacer porque él lo hacía, no solamente lo aconsejaba. Claro, predicó con el ejemplo. Sí, me sale el nombre del periodista, que es Santo Biasati. Santo Biasati, sí. Santo Biasati. No me quería, viste que los viejos nos olvidamos, pero sí, no quería quedarme con la duda. Bueno, y en ese sentido él era un hombre que enseñaba con su manera de vivir, ¿no es cierto? Y para mí lo grande fue eso de don Jaime, ¿no? Que era el que daba testimonio, el que daba ejemplo, el que ayudaba a mirar por dónde, recorriendo él ese camino que había que recorrer. Pero además, padre, me parece que tiene mucho más valor todo lo que hizo Jaime con su humildad, era un hombre bonachón, digamos, porque él venía de una familia acomodada, digamos. Él era abogado y podría haberse quedado cómodamente ejerciendo y teniendo otro tipo de vida. Desde ya. Y además incluso siendo sacerdote, porque desgraciadamente, y repito la palabra, desgraciadamente a veces en la iglesia, ahora ya no tanto porque estamos bastante desprestigiados, pero los curas, pero en aquella época la carrera sacerdotal o el sacerdocio era una carrera también, no siempre, pero era, o sea, no todos los sacerdotes se hacían sacerdotes para realizar una carrera, pero la posibilidad de desarrollar una vida con privilegios, eso es una carrera, ¿no? Con oportunidades, privilegios y todo aquello que te hacía vivir bien. De hecho, muchos dicen que, claro, don Jaime era abogado de una familia adinerada y muy buen sacerdote, entonces dijeron era el candidato ideal para ser obispo, y además joven, para ser un obispo de una provincia joven, el primer obispo de una diócesis donde estaba todo por hacer. Entonces, inteligente, abogado, con familia y familia, por lo tanto, relaciones, con dinero. Tenía algún familiar también militar, era un primo de él, era un general de la nación, y otros amigos, ¿no? Otras relaciones. Él se conocía, por ejemplo, con el general Arguindegui, que después fue uno de los criminales de la dictadura. Eran conocidos, pero se conocían de jóvenes, claro, por relaciones familiares. Entonces tenía todas las condiciones para hacer una carrera, y yo pienso que en eso pensaron en mandar un príncipe, como en aquella época aparentaban ser los obispos, en mandar un príncipe a Neuquén
Y Neuquén también esperaba de alguna manera el príncipe que la iglesia le mandaba. Y se encontraron con que desde la iglesia y desde el pueblo de Neuquén, no digo desde la iglesia neuquina, digo desde la iglesia institución en general, se encontraron que a Neuquén había llegado un pastor. Claro. Y cuando digo un pastor, digo aquel que venía, que el sentido de su vida, porque el término pastor en sentido cristiano es este, el sentido de su vida es darla por el rebaño. No solamente cuidar el rebaño, sino hasta dar la vida por el rebaño. Por eso dice Jesús que el buen pastor es el que se arriesga hasta dar la vida por el rebaño, en cambio el contratado, el asalariado, cuando ve el peligro huye. Don Jaime ante el peligro enfrentaba, nunca huyó. Justamente vamos a un tema que lo tuvo como gran protagonista allí en la huelga obrera del Chocón, cuando él se niega a bendecir la capilla. ¿Usted estaba con él en ese momento? No, yo todavía no había, yo estaba estudiando en Buenos Aires, en La Plata, todavía no había llegado. Eso fue posterior a la huelga, la bendición de la capilla, porque la capilla se hace después que se construyó la villa del Chocón. Y entonces, como era habitual, se construía habitual en esas obras, se construía una capilla. Ahí es donde le piden inaugurarla, y ya el presidente en la huelga del Chocón era Onganía el presidente, y ya con la bendición de la capilla era Lanús el presidente, que de hecho vinieron y bueno, y él dijo que una obra construida con la sangre de tantos trabajadores, la sangre no solamente de la dignidad de los trabajadores, sino también la sangre concreta de tantas víctimas que murieron y sufrieron heridas y que los dejaron para toda la vida, no podía ser bendecida si primero una capilla, si primero no se reparaba y reconocía de alguna manera los que habían hecho esa gran represa, ¿no? Que eran los trabajadores. Padre, ¿usted en qué año llegó usted aquí a Neuquén? Yo a Neuquén llegué por primera vez en el año 72. Ajá. ¿Fue testigo de cuando dio la orden de dejar la catedral abierta para recibir a quien pudiera correr peligro en la dictadura? Sí, yo no estaba en la catedral, pero soy testigo de que en esa época todavía se creía que la catedral era, o sea, la catedral, los templos en general, los templos eran como las embajadas, ¿no? Lugares protegidos. Claro. Que ahí no iban a entrar a hacer ningún desmán. Y entonces por eso él dispuso que la catedral estuviera abierta, que quedara abierta esa noche, porque sabía que podía haber gente que se fuera a refugiar a la catedral, pensando después lo mataron a un obispo, Enrique Angelelli, claro. Así que después la dictadura del 76 no limitaba ni se frenaba ante ninguna tradición, ni costumbre, ni diplomacia. ¿Habló con ustedes alguna vez lo que sintió al tener los terribles testimonios del nunca más? Sí. Él volvía agobiado. Volvía agobiado de las declaraciones. Viajaba los lunes a Buenos Aires y volvía el jueves, miércoles a la noche o jueves, de acuerdo a los compromisos. Y normalmente él volvía de Buenos Aires, de las reuniones de la CONADEP, y viajaba al interior. Me parece, a mí me parece, ¿no? Y creo, yo estoy convencido que era como la necesidad de buscar alivio,
en la gente del campo, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, en los paisanos. Era como el contacto con la gente simple, sencilla y tan sana, era como una manera de curarse el corazón ante tanta falta de humanidad que veía reflejado en los testimonios de las masacres que se habían sufrido, ¿no? Tremendo. Y bueno, finalmente su último acto de renuncia, digamos, cuando podría haber aportado mucho también allí en la reforma de la Constitución, pero quería más libertad, ¿no?, para poder aportar lo que verdaderamente sentía. Sí, más que libertad, él quería que se respetaran principios elementales de una constituyente, como es que los constituyentes pudieran redactar la constitución que el pueblo esperaba, quería y necesitaba. Y cuando vio que no se podía destrabar el famoso paquete, no se podía abrir el famoso paquete que inmoralmente y anticonstitucionalmente habían empaquetado Menem con Alfonsín, entonces renunció, ¿no? Y diciendo aquella frase tan grave, tan seria y desgraciadamente hoy tan evidente: renuncio porque no quiero asistir a los funerales de la República. Cuando la República no es simplemente el territorio nacional, la República es cuando en el Estado los tres poderes que son los poderes fundamentales y pilares del Estado, que es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, buscan siempre el bien de todos los ciudadanos, siempre el bienestar de todos los ciudadanos, no de algunos, de todos. Y entonces un Poder Judicial que tiene que ser totalmente independiente para que todos seamos iguales ante la ley, todos. Un Poder Judicial que tiene que estar atento para que yo, ciudadano, sepa que si me pasa algo, alguien enseguida va a hacer respetar mis derechos. Un Poder Legislativo que siempre tiene que votar leyes que beneficien a todos los ciudadanos, no a un grupo, a todos los ciudadanos. Un Poder Ejecutivo que tiene que buscar todos los medios, todos los recursos para buscar el bienestar de todos los ciudadanos, respetando todas las leyes y cumpliendo todas aquellas indicaciones o aprobaciones que el Poder Legislativo ha dispuesto, ¿no? El cumplimiento de las leyes, respetando todos los derechos de todos los ciudadanos. Y bueno, desgraciadamente hoy vemos como, no solamente en estos años, hace varios años ya, vemos cómo se va deteriorando y realmente de la República quedan las formalidades. Entonces tenemos un Poder Judicial, tenemos un Poder Legislativo, tenemos un Poder Ejecutivo, pero yo personalmente pienso que no podemos afirmar que realmente los tres poderes nos garantizan a los ciudadanos el bienestar de todos los ciudadanos. Me parece que estamos muy lejos de eso y estos son de alguna manera los funerales de la República, no estamos todavía en el velorio. Estamos a un paso. Padre Jaime, ¿sigue siendo su guía, por llamarlo de alguna manera? Hola, ¿me escucha? Hola. Hola, yo lo escucho. ¿Me escucha? Hola. Sí, padre, ¿me escucha? Uy, ¿qué pasó? Lo perdimos justo en la última, cerrando ya prácticamente la nota. Bueno, le quería preguntar si Jaime seguía siendo su guía en esta
vida sacerdotal que lleva, ¿no? Bueno, una lástima, no sé qué pasó allí porque yo escuchaba y él dejó de escucharnos. De todos modos, ahí hasta donde llegamos ha pintado realmente una semblanza de Jaime de Nevares como puede pintarla solamente alguien que compartió buena parte de su